quimioterapia, ¿no? La verdad es que cada vez más nos vemos frente a casos de quimioterapia neoadyuvante, y la verdad es que hemos tenido que aprender a partir de esta práctica, a partir de que esta práctica se ha generalizado en los últimos tiempos, hemos tenido que aprender a procesar estas piezas realmente dificultosas, como seguramente sabemos todos los patólogos. Por eso el título, ¿no? De lo imposible a lo posible, porque la verdad es que es muy difícil realmente procesar materiales que nos exijan de tanto taco y tanto corte histológico como este, ¿no? Entonces, vamos a empezar como introducción diciendo que la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es un valioso factor pronóstico para la paciente en forma individual, y que pacientes con respuesta patológica completa definida como ausencia de enfermedad en la mama y en los ganglios linfáticos tienen un uniformemente excelente pronóstico independientemente del subtipo de la enfermedad. Y esto lo dicen autores de la talla de Cortázar, como pueden ver en la cita bibliográfica. Entonces, si es tan importante esta respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, ¿cómo hacemos para evaluar esta respuesta? Bueno, se puede evaluar por un examen clínico, por palpación. El mastólogo puede ver que el tumor disminuyó notablemente de tamaño, pero lógicamente eso tiene muchos falsos negativos. Se puede evaluar por imágenes, ya sea mamografía, ecografía y fundamentalmente resonancia magnética, pero esto también tiene falsos negativos y tiene falsos positivos. Sabemos que una de las críticas a la resonancia magnética son los falsos positivos, no solo en el contexto de la quimioterapia neoadyuvante, sino también en otros contextos. Entonces, entendemos que el gold standard para la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es el examen anatomopatológico. Y de esto no hay ninguna duda. Y es por esto que el estudio, o en realidad el informe anatomopatológico, debe ser estandarizado y reproducible, justamente por la importancia de esta evaluación. Entonces vamos directamente a la evaluación patológica post-quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué tenemos que evaluar? Nosotros tenemos que evaluar el carcinoma residual en la mama, los cambios en los ganglios linfáticos, no solamente si hay tumor residual o no, sino también los cambios en los ganglios linfáticos y también los cambios en los marcadores tumorales. Así que a partir de ahora la charla se va a dividir en qué ocurre en la mama, qué ocurre en los ganglios linfáticos y qué ocurre con los marcadores tumorales. Y todo esto con las alteraciones por el tratamiento. Es decir, que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que no estamos evaluando una mama libre de tratamiento, sino que vamos a tener un montón de cambios por el tratamiento que tenemos que tener en cuenta en el momento de la evaluación de la mama. ¿Y cuáles son esos cambios inducidos por la quimioterapia neoadyuvante? ¿Esperables o no esperables? Bueno, lo esperable sería la reducción del tamaño tumoral. Eso es lo que buscamos con la quimioterapia neoadyuvante. Pero a su vez, no solo del tamaño tumoral, sino también la disminución de la celularidad tumoral, que vamos a ver que tiene más valor aún que el tema del tamaño tumoral. También puede haber variaciones en el aspecto histológico y en el grado nuclear. Esto es muy importante. Nosotros muchas veces nos planteamos si en una biopsia por punción percutánea deberíamos diagnosticar el tipo histológico. Y la verdad es que es discutible eso, porque nosotros con hacer un diagnóstico de carcinoma invasor sería suficiente para decidir la conducta de la paciente posterior, pero ya tenemos en cuenta que como muchos tumores van a ir a quimioterapia neoadyuvante, debemos
debemos diagnosticar el tipo histológico, justamente porque a lo mejor es la única oportunidad que tenemos de hacerlo. Y si esa paciente va a realizar quimioterapia neoadyuvante, después en la pieza podemos tener muchos cambios que no nos permitan llegar a ese diagnóstico exacto. Entonces, la verdad es que hay que tener en cuenta estas variaciones en el aspecto histológico y en el grado nuclear. También tenemos que tener en cuenta los cambios en los ganglios linfáticos, no solo si hay tumor o no, también otros cambios que nos pueden indicar que aunque no vemos tumor residual en esos ganglios estuvieron comprometidos. Y por último, los cambios en el estado de los marcadores tumorales. Sabemos que puede haber cambios generalmente de positivos a negativos, generalmente se negativizan algunos marcadores, pero también puede haber cambios de negativo a positivo, seguramente por algún tema técnico. Entonces, todos estos cambios los tenemos que tener en cuenta en el momento de la evaluación. Entonces, empecemos por la evaluación de la mama. ¿Cómo realizamos el estudio en la mama? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el lecho tumoral. Esto es fundamental. Nosotros identificamos el lecho tumoral y lo medimos. Es decir, que tenemos que informar un tamaño más en nuestro estudio, ¿no? Después tenemos que identificar, si lo hay, el tumor residual y medirlo dentro de lo posible, que vamos a ver que es un tema de discusión. Luego tenemos que estimar el promedio de la celularidad del tumor residual, que los distintos autores nos han enseñado cómo hacerlo. Tenemos que evaluar el aspecto histológico y el grado del tumor. Vamos a ver si todos los patólogos lo evalúan, si hay presencia o no de invasión linfovascular, si hay carcinoma ductal in situ y si lo hay, tamaño, extensión y márgenes. Y en realidad, márgenes vamos a tener que evaluar de el lecho tumoral propiamente dicho, del carcinoma invasor y del carcinoma ductal in situ. Así que tenemos un arduo trabajo por delante, por lo cual decimos de lo imposible a lo posible. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo identificamos el lecho tumoral? Bueno, puede ser fácil, vemos un lecho tumoral, inclusive con tumor residual. No hay problema, no tenemos problema. Pero en los casos de respuesta clínico-radiológica marcada, donde no hay masa palpable, el mastólogo no palpa nada, no hay imagen y a veces no hay macroscopía, no vemos macroscópicamente el lecho tumoral, esto puede ser muy dificultoso. Y entonces, por eso pedimos que siempre se coloque un clip que puede, en la zona del lecho del tumor, donde estaba el tumor original, que puede ser previo al tratamiento o durante el tratamiento. Eso depende de lo que evalúe el grupo de trabajo o el oncólogo tratante. Pero nosotros necesitamos tener identificado el lecho tumoral porque alguna vez puede ocurrir que no lo encontremos. Y no encontrar el lecho tumoral no debe ser sinónimo de respuesta patológica completa. Y este es un tema importantísimo. A lo mejor no teníamos conciencia hasta hace un tiempo de esto, pero ahora sabemos que si no encontramos macroscópicamente el lecho tumoral, debemos procesar esa mama hasta encontrarlo. Y lo tenemos que encontrar y verlo histológicamente. Si no, no podemos hablar de respuesta patológica completa. A veces es muy fácil ver el lecho tumoral como en esta situación. Acá vemos, era un tumor grande, este caso era un tumor grande. Vemos el lecho tumoral que generalmente está constituido por una zona mal delimitada, o corresponde a una zona mal delimitada, de un tejido blanquecino, pero no tan blanquecino y brillante como el tejido mamario normal, sino más opaco, más blanco grisáceo. Esto es el lecho tumoral fácil de identificar. ¿Qué ocurre? Que a veces, para estudiar el ganglio centinela, inyectan azul en la mama. Y entonces ya esa sutileza de ver si el lecho es más opaco o más brillante, todo coloreado de azul, se nos hace muy complicado. Así que no es tan sencillo a veces por el tema de la inyección del azul patente.
Los casos anteriores eran mastectomías, pero ahora sabemos que no siempre las pacientes post-quimioterapia neoadyuvante van a mastectomía. A veces van a cirugía conservadora, como en este caso, que me llamaron a la biopsia intraoperatoria, y cuando a uno lo llaman a una biopsia intraoperatoria de una mama post-quimioterapia neoadyuvante, además de estudiar el ganglio centinela, tiene que identificar el lecho tumoral, que acá lo tenemos, y por supuesto darle algo de margen, que en mi experiencia es mejor pedir un poco más de margen que cuando estamos viendo un tumor en una paciente sin quimioterapia neoadyuvante, y ahora vamos a explicar por qué. Entonces, la verdad es que el lecho a veces puede parecer un tumor, como en este caso. Realmente nosotros no sabemos si estamos viendo macroscópicamente un tumor o el lecho nada más. Y acá estábamos viendo el lecho nada más, porque esta paciente tenía en la mama respuesta patológica completa. Así que esto que se parece a tumor residual era el lecho tumoral con respuesta patológica completa. Y si tenemos alguna duda del margen, realmente en estos casos, a veces en algunos mastólogos nos acusan a los patólogos de siempre pedirles más margen, pero bueno, podemos discutirlo en un tumor sin quimioterapia neoadyuvante, pero en un caso de quimioterapia neoadyuvante, la verdad es que si nosotros tenemos algún tipo de duda, siempre es mejor pedir un poquito más de margen por si tenemos tumor fuera del lecho tumoral, que eso también es una posibilidad. ¿En qué consiste histológicamente el lecho tumoral? El lecho tumoral histológicamente consiste en un área mal delimitada de tejido fibroso denso que puede tener elastosis, edema, infiltrados inflamatorios crónicos, macrófagos con citoplasma espumoso, depósitos de hemosiderina, macrófagos con pigmento hemosiderínico y una vascularización aumentada. Es decir, que nosotros vemos un tejido fibroso totalmente distinto al tejido mamario normal, que puede tener todos estos elementos inflamatorios que ya mencioné, como seguramente todos ustedes saben porque lo han visto en sus distintos casos. Pero analicemos un poquito por qué fue tan discutido el tema del tamaño tumoral. Nosotros tenemos en celeste el lecho tumoral. ¿Qué puede ocurrir? En azul tenemos el tumor. No ocurrió nada. El tumor está intacto. La quimioterapia no le hizo nada. No es esperable, pero puede ocurrir. No es difícil de identificar. Todo sencillo. El tumor puede aumentar de tamaño. Eso es la progresión intraquimioterapia. Eso realmente es de muy mal pronóstico y afortunadamente no es lo habitual. Pero el tumor puede disminuir de tamaño. Y esto es lo que se espera. Y la verdad es que es lo que vemos en los últimos tiempos que ocurre. Esta disminución del tamaño tumoral puede ser de esta forma, que estoy esquematizando así, es decir, que el tumor se encoge, pero se encoge uniformemente. Esto es sencillo. Yo veo lecho tumoral y veo el tumor con un tamaño menor. Ahora, ¿qué ocurre? Que no todos los tumores disminuyen de tamaño de esta forma. En realidad, los tumores pobremente diferenciados o de alto grado tienden a reducir el tamaño tumoral de esta forma, pero los tumores que no son pobremente diferenciados o no son de alto grado suelen reducir su tamaño de esta forma, en forma de focos que pueden estar macroscópicamente evidentes en el lecho tumoral, como es este caso. Pero también podemos tener dentro del lecho tumoral focos macroscópicos y focos microscópicos de tumor. Y es por eso que no nos alcanza con evaluar macroscópicamente y dar tacos de lo que macroscópicamente nos parece tumor. ¿Por qué? Porque podemos tener también foquitos microscópicos. Y por último, podemos tener también foquitos microscópicos fuera del lecho tumoral. Es por eso que siempre vamos a ser un poco más generosos con el margen. Si bien algunos dicen que no haría falta ni extirpar todo el lecho tumoral, realmente si a uno lo llaman al estudio intraoperatorio, va a preferir pedir un poquito más de margen y quedarnos absolutamente tranquilos.
También otra situación es que nosotros macroscópicamente veamos el lecho tumoral, pero no veamos tumor residual, solamente tengamos pequeños foquitos microscópicos de tumor, y es por eso que vamos a tener que estudiar el lecho tumoral en la forma que vamos a explicar que nos han enseñado los distintos grupos de estudio de la mama post-quimioterapia neoadyuvante. Y también podemos tener un lecho tumoral totalmente libre de tumor, pero con pequeños focos de tumor residual por fuera de ese lecho tumoral. También podemos tener respuesta patológica completa, solamente el lecho tumoral sin tumor, y por último podemos no poder ver el lecho tumoral. Y ahí viene el gran problema del patólogo, que tiene que empezar a seriar toda la mama si la mama no estuviera marcada con un clip metálico en la zona del tumor original. Todo esto llevó a que se reconociera la dificultad en la medición del tamaño tumoral, porque los distintos autores discutían. Cuando el tumor se encoge es muy fácil, el tamaño tumoral se mide macroscópicamente y se corrobora histológicamente como en cualquier tumor. Pero cuando el tumor disminuye de tamaño en focos, ya vamos a ver que dos de los grandes grupos discuten si el tamaño tumoral es el del foco mayor, como es en la mama sin quimioterapia neoadyuvante, o si es el área con focos de tumor. Y ahora vamos a ver que esto difiere para el residual cancer burden y para la AJCC. Es decir, que el tamaño tumoral es un tema de controversia. Es por eso que un grupo inglés empezó a poner en práctica la medición de la celularidad tumoral, y eso se llamó sistema Miller-Payne por este grupo de ingleses que lo propuso. ¿Por qué? Porque ellos vieron que los cambios en la celularidad tendrían mayor valor que las variaciones de tamaño, y que la celularidad tumoral correlaciona con la sobrevida libre de enfermedad y global. La verdad es que los que introducen este criterio son ese grupo inglés, pero vamos a ver que no nos explica muy bien cómo medirla. En cambio, en el residual cancer burden, que vamos a mencionar varias veces porque es la metodología más utilizada en general y en el mundo, la verdad es que los autores nos explican y nos dan hasta gráficos de cómo evaluar la celularidad tumoral. Y aquí tenemos ejemplos propios, ¿no? Aquí vemos un carcinoma lobulillar, que realmente son los que menos responden a la quimioterapia neoadyuvante. Este tumor, la verdad es que no le ocurrió nada con la quimioterapia neoadyuvante, está igual que antes de la quimioterapia neoadyuvante. Y aquí tenemos un ductal, un invasor no especial, que fíjense que sí disminuyó mucho la celularidad tumoral. Vemos que hay restos de tumor, cordoncitos de tumor, pero hay extensas zonas con fibrosis y con los cambios del lecho tumoral que mencionamos. Acá hay una real disminución de la celularidad tumoral. Y en los casos de abajo, mucho más marcada todavía. Realmente no es una respuesta patológica completa, porque hay unos pequeños foquitos que, si uno mira, son pequeños foquitos tumorales. En este caso, fíjense, pequeños foquitos de cordoncitos tumorales, y acá una embolización. Este es un tema también interesante porque a veces pueden quedar solamente embolizaciones, y a veces puede ser muy difícil diferenciar embolizaciones de cordones con retracción del estroma, como vemos acá. Vamos a ver qué hacemos en esos casos. Pero acá vemos distintos porcentajes de celularidad, y claramente en los casos de abajo tenemos lo más parecido a una respuesta patológica completa que podemos ver. Pasemos al grado tumoral. En el grado tumoral, la verdad es que el grado tumoral es un tema de discusión, porque nadie duda que el grado tumoral es un factor pronóstico independiente. Es decir, el grado pretratamiento es un factor pronóstico independiente en cáncer de mama, y es un fuerte predictor de respuesta a la quimioterapia. Los tumores mejor diferenciados responden peor, como ya dijimos, y los tumores pobremente diferenciados responden mucho mejor. Pero el grado de carcinoma residual
tiene poco valor pronóstico. Y sabemos que es difícil evaluar el grado tumoral cuando uno no tiene el tumor original, porque la quimioterapia produce cambios en las células. Fíjense, vamos a ver, generalmente aumento, pero puede haber disminución del tamaño celular, va a haber aumento del tamaño de los núcleos, por eso la difícil evaluación del grado tumoral, puede haber un pleomorfismo marcado, como vemos acá, multinucleación, puede haber, las células pueden tener un citoplasma amplio acidófilo muy evidente y puede haber vacuolización citoplasmática, como vemos. La verdad es que uno nota que esos cambios son por la quimioterapia, y más aún si tiene el tumor original. Si no lo tiene, de todas maneras, uno puede expresar en el informe que el grado tan alto puede corresponder a cambios por la quimioterapia previa. Lo que también se nota en forma muy marcada es la disminución del número de mitosis. Por eso decimos que muchas veces post-quimioterapia el tumor se hace mejor diferenciado para el score de Nottingham. ¿Por qué? Porque cae drásticamente el número de mitosis. Entonces, realmente eso baja y por lo tanto el tumor queda con un grado menor. ¿Qué ocurre? Esto no es una discusión nuestra nada más. ¿Qué hacen los patólogos en el mundo con respecto al grado tumoral? Fíjense, en USCAP de 2019 se presenta este trabajo donde 26 patólogos mamarios en ámbito académicos opinan, el 74% que informa el grado, pero el 26% que no lo informa. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de la relación del grado tumoral post-quimioterapia neoadyuvante con el pronóstico. Y por lo que dijimos, que el índice mitótico disminuye notablemente y se transforma de un tumor menos diferenciado a un tumor mejor diferenciado. De todas maneras, nosotros lo informamos. Básicamente, ¿por qué? Porque si no nos van a decir por qué no nos informaron el grado. En realidad, muchas veces, como patólogos lo sabemos, tenemos que dar informaciones precisas para que no nos digan que en nuestro informe no figura algún tipo de información, aunque entendamos que quizá no es relevante. ¿Qué pasa con el compromiso linfovascular? La presencia de compromiso linfovascular, aún en ausencia de carcinoma residual, no debe ser considerado respuesta patológica completa. Eso es consensuado en todos los grupos. Si no hay tumor residual, pero hay compromiso linfovascular, eso no es respuesta patológica completa. Nosotros no utilizamos de rutina inmunohistoquímica, pero eventualmente, si tuviéramos alguna duda, con retracción del estroma se podrían utilizar marcadores endoteliales. La verdad es que nosotros en general no utilizamos inmunohistoquímica de rutina en el estudio de la mama post-quimioterapia neoadyuvante, excepto el panel, es decir, los marcadores. Aquí tenemos evidentemente una mama con respuesta, es decir, sin carcinoma residual. Todo era lecho con fibrosis, vascularización aumentada, y lo único que quedaba eran embolizaciones carcinomatosas, linfáticas carcinomatosas, pero no carcinoma residual. Aquí tenemos otro caso donde es más difícil realmente definir si se trata de cordones con retracción del estroma o si se trata de embolizaciones, porque muchas veces vemos esta retracción. De todas maneras, sabemos que tiene el valor de no ser respuesta patológica completa. ¿Qué pasa con el componente in situ? La verdad es que si tenemos carcinoma ductal in situ residual y no tenemos carcinoma invasor, para la mayoría de los autores, aunque sea controversial, esto es considerado respuesta patológica completa. Y si recuerdan la segunda frase que les comenté del grupo de Cortázar, recordarán que se llama respuesta patológica completa a ausencia de carcinoma invasor, aunque haya carcinoma in situ en la mama. Entonces, si bien puede ser todavía considerado controversial, carcinoma ductal in situ sin carcinoma invasor es respuesta patológica completa.
Fíjense, acá tenemos otro caso nuestro, donde se ve muy bien el lecho tumoral sin carcinoma invasor residual y sí con el carcinoma in situ, muchas veces borrado, pero fíjense cómo queda la necrosis con las microcalcificaciones y, por supuesto, en algunos conductos la proliferación atípica. Así que aquí tenemos carcinoma ductal in situ sin carcinoma invasor residual. Y también hay situaciones que no están explicadas en los grupos de trabajo y que nos complican el estudio anatomopatológico, como por ejemplo los casos en que tenemos el tumor en imagen fantasma, como decimos los patólogos. Es decir, acá vemos que estaba el tumor, pero está totalmente necrótico. Entonces lo que ponemos es que no vemos tumor viable, pero la verdad es que vemos la sombra del tumor. Entonces son casos que realmente nos traen algunas inquietudes a los patólogos porque es muy difícil evaluar que no haya nada de tumor viable en esta situación. ¿Qué pasa con los ganglios linfáticos? La mayoría de los autores nos dicen que la respuesta de las metástasis ganglionares al tratamiento tiene mayor valor pronóstico que la respuesta del tumor propiamente dicho. Que cuando se compara con ganglios que se convirtieron en negativos, la cantidad del tumor residual en los ganglios linfáticos se asocia en forma significativa con peor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Y que en pacientes con respuesta patológica completa en los ganglios no habría diferencia significativa en la sobrevida libre de recidiva o sobrevida global cuando se compara con aquellas con y sin tumor residual en la mama. Es decir, que los autores le dan mayor importancia a la respuesta en los ganglios que en la mama propiamente dicha. Y hay un tema muy importante. Nosotros hemos asistido desde el comienzo del ganglio centinela. En mi caso, comencé a estudiar el ganglio centinela allá por 1994, pero a pesar que en la mama sin quimioterapia neoadyuvante ha perdido importancia el caso de células tumorales aisladas o aún micrometástasis, en la mama post-quimioterapia neoadyuvante sabemos que ningún tipo de compromiso metastásico ganglionar debe ser considerado como respuesta patológica completa. Así tengamos micrometástasis o aún células tumorales aisladas, eso no es una respuesta patológica completa. Eso se considera como una disminución del compromiso ganglionar que tenía previamente micro o macrometástasis. Y acá vemos, por ejemplo, un caso donde en la mama había una disminución marcada de la celularidad tumoral y un porcentaje alto correspondía a carcinoma ductal in situ. Pero fíjense en el ganglio linfático cómo quedaba mucho más tumor que en la mama propiamente dicha. Es decir, que esto indicaría que esta paciente tiene un peor pronóstico por el carcinoma residual en los ganglios. Con respecto a cómo manejarnos con los ganglios, la mayoría de los grupos, en un principio se planteó mucho la duda de si estudiar el ganglio linfático pre o post quimioterapia neoadyuvante. Ahora ya sabemos que no es recomendable la biopsia del ganglio centinela pre-quimioterapia neoadyuvante, que si se sospecha que el ganglio está comprometido, se recomienda algún tipo de punción según el expertise del grupo, puede ser punción con aguja fina o puede ser punción con aguja gruesa de tipo core biopsy, y sí se recomienda el estudio intraoperatorio del ganglio centinela. La verdad es que ustedes saben que nosotros estamos tratando de abandonar el estudio intraoperatorio del ganglio centinela en la mama sin quimioterapia neoadyuvante o en la paciente que cumple con los criterios de la COSOB. Pero la verdad es que la mama post-quimioterapia neoadyuvante es una de las indicaciones de estudio intraoperatorio del ganglio centinela para complicación de los patólogos, porque realmente es un estudio dificultoso. Como les decía, a partir de la COSOC Z0011 se ha visto que no sería necesario el estudio intraoperatorio y ha disminuido el estudio intraoperatorio
en la mayoría de los centros, por lo menos, digamos, de los centros de opinión o que ejercen influencia sobre todos nosotros, pero si bien es muy conocido que se podría evitar este estudio intraoperatorio a partir de la COSOC, que ha sido un practice changer, porque realmente ha cambiado nuestra práctica de la COSOC, se recomienda estudio intraoperatorio en pacientes que no cumplen los criterios de la COSOC, en pacientes que van a mastectomía y en pacientes con el tema que nos preocupa, con quimioterapia neoadyuvante. Así que este es un tema importante. La verdad es que algunos dicen que no sería necesario, como este grupo de los Países Bajos, que dice que también se podría omitir el estudio intraoperatorio en pacientes sin axila clínicamente comprometida, lógicamente, y con quimioterapia neoadyuvante, ya que la linfadenectomía no le aportaría a la paciente un beneficio terapéutico, y que si el compromiso ganglionar es limitado y persiste luego de la quimioterapia neoadyuvante, se podrían tratar con radioterapia. Ahora, que si el compromiso axilar es extenso, lo aconsejable sería realizar el estudio intraoperatorio para definir la cirugía de la axila. Nosotros en el año 2018 realizamos en nuestro país un consenso sobre ganglio centinela positivo en estadios iniciales de cáncer de mama, y junto con la doctora Fram me tocó, digamos, toda la parte de anatomía patológica. Y como el tema más controvertido era el del estudio intraoperatorio del ganglio centinela, con la doctora Fram consultamos a algunos especialistas del tema en distintos lugares del mundo, y la verdad es que la mayoría nos dijo que no realizaba estudio intraoperatorio de rutina, que lo realizaba en pacientes que no tenían los criterios del Z0011, con sospecha del cirujano, pero también coincidieron que lo realizaban en casos de quimioterapia neoadyuvante. Es decir, que no nos salvamos del estudio intraoperatorio del ganglio centinela en la mama post-quimioterapia neoadyuvante. Y la verdad es que es un estudio complicado. Acá tenemos un caso en donde, en general, el cirujano nos da un fragmento de tejido adiposo, no diseca un gangliecito solo, nos da un fragmento de tejido adiposo. ¿Y por qué hace eso? Porque si el ganglio estaba comprometido, como ocurría en esta paciente, generalmente es un ganglio muy fibrosado y que es difícil de extirpar solo. Entonces, lógicamente nos va a dar un fragmento de tejido adiposo que lo contenga ese ganglio. En este caso, fíjense que los 3 ganglios que no habían tenido compromiso se tiñeron perfectamente de azul, mientras que el ganglio que había estado comprometido se tiñó afortunadamente de azul. A veces es más difícil, pero también era difícil disecarlo aún para el patólogo porque tenía mucha fibrosis. Y fíjense que esta paciente tenía en ese ganglio totalmente fibrosado, un pequeño foco de micrometástasis, que lo vemos acá, acompañado de todos los cambios inflamatorios que mencionamos anteriormente. Esto realmente es un compromiso ganglionar, de un ganglio que seguramente estaba más masivamente comprometido y después de la quimioterapia neoadyuvante disminuyó a una micrometástasis. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en los ganglios linfáticos? El número de ganglios con metástasis, el tamaño de la metástasis mayor, la presencia de micrometástasis y células tumorales aisladas. Volvemos a tener que buscarlas. Habíamos dejado de buscarlas en la mama sin quimioterapia neoadyuvante y ahora volvemos a buscarlas en la mama post-quimioterapia neoadyuvante. Si hay extensión extraganglionar o no. El número de ganglios que tiene metástasis y tiene evidencia de respuesta al tratamiento, y el número de ganglios que no tiene metástasis, pero tiene evidencia de respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque es de suponer que estos ganglios son respuesta patológica completa, pero nos hace pensar que esos ganglios estaban comprometidos, porque un ganglio normal no sufre los cambios que sufre un ganglio comprometido. Entonces, en el informe tenemos que poner
todos estos datos, aún el número de ganglios sin metástasis, pero con evidencia de respuesta al tratamiento. ¿Y qué vamos a ver en los ganglios? Lo que les mostré, marcada y extensa fibrosis y depresión de linfocitos. En general se ve eso. Por supuesto, no todos los casos son iguales, pero en general aquí vemos un ganglio totalmente fibrosado, con marcada depresión de los linfocitos y con los foquitos de tumor por todo el ganglio. Aquí vemos un ganglio que no sufrió esa fibrosis extensa, ni esa depresión linfocitaria, y quedan las células comprometiendo al ganglio en forma de células sueltas. Esto era un lobulillar. Y fíjense la marcada atipía nuclear que tiene, seguramente por el tratamiento. Esto, lógicamente, es entendible que el lobulillar también responda de otra forma. Quedan células sueltas de la misma forma que se ve en el compromiso ganglionar del lobulillar antes de la quimioterapia neoadyuvante, pero con marcadas alteraciones de la celularidad por el tratamiento. Y acá, en cambio, el compromiso de un ductal también sin tanta fibrosis, pero con extenso compromiso, con marcadas alteraciones del tumor por la quimioterapia. A mayor aumento ven las células con esa marcada, tiene un patrón bastante de tipo micropapilar, pero hay algunas células con marcadas alteraciones por la quimioterapia. Muy bien, entonces con todo esto, ¿qué hacemos? Todo eso es todo descriptivo. Lo que hice hasta ahora fue describir qué hacemos y qué buscamos. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Bueno, la verdad es que a partir de la presentación primero en ASCO y después la publicación en el Journal of Clinical Oncology del 2007 del grupo del MD Anderson, utilizamos el residual cancer burden. La mayoría utilizamos el residual cancer burden. Lo expresemos en el informe o no, pero vamos a buscar todos los elementos histopatológicos o anatomopatológicos que necesitamos para definir el residual cancer burden. La verdad que en el artículo original ya está todo muy bien explicado, cómo se hace, pero la trascendencia del residual cancer burden es que, si bien los ingleses nos enseñaron a evaluar o nos dijeron que la celularidad del carcinoma invasor residual era muy importante, no nos decían cómo medirla. Con el residual cancer burden no necesitamos información del espécimen pretratamiento, y ahora vamos a ver por qué. Además, a diferencia del Miller-Payne, que era ese sistema inglés, el residual cancer burden incluye la evaluación de los ganglios linfáticos. Tema importante, como ya vimos. Lógicamente, si no hay evaluación ganglionar o se extirparon los ganglios positivos previamente, no es posible documentar la respuesta patológica completa en los ganglios y, por lo tanto, utilizar el residual cancer burden. Por eso no se aconseja el estudio de los ganglios prequimioterapia neoadyuvante. Y esto no es ninguna novedad, lo tienen en la web, pero lo que quiero decir con esto es que a partir del residual cancer burden aprendimos a evaluar el lecho tumoral con el carcinoma residual. Aprendimos que para evaluar la celularidad tumoral, por lo menos teníamos que tomar muestra de toda una rodaja en la mayor extensión del tumor residual, reducir eso a tacos histológicos y evaluar la celularidad tumoral en cada taco histológico para expresarlo en porcentaje y después expresar el promedio de esa celularidad en todos los tacos. Con los esquemas, que yo siempre digo que es muy, muy, muy práctico tener una impresión de los esquemas cerca de nuestro microscopio para poder evaluar si era el 30%, el 50%, el 60%, etcétera, basado en estos esquemas que que tanto nos facilitan el estudio de la mama postquimioterapia. Las clases, bueno, eso lo puede sacar el oncólogo. Ahí tenemos el residual cancer burden 0, que no hay carcinoma en la mama ni en los ganglios, respuesta patológica completa. Después tenemos dos respuestas parciales, el 1 y el 2, que ahora vamos a ver cómo los obtenemos, y el tumor que no respondió o que es quimioresistente, que es la clase 3.
¿Y esto cómo se hace? También se baja de la web, es muy fácil, por eso les digo que eso es algo que ni tenemos. Nosotros tenemos que dar los datos, después es nada más un cálculo. ¿Por qué? Porque tenemos que poner el área del lecho tumoral, la medida del lecho tumoral, el porcentaje de celularidad tumoral residual, cuánto es carcinoma in situ, en este caso la paciente tenía suerte porque de la celularidad tumoral residual todo era carcinoma in situ, no había compromiso ganglionar, por lo tanto no había tamaño de metástasis mayor, y el residual cancer burden era 0, es decir, respuesta patológica completa. La verdad que esto es sencillo y es lo que se utiliza habitualmente. Otra de las medidas que los distintos autores recomiendan que también se deben poder obtener, más allá de si las expresamos en el informe o no, no es necesario, es el IPT, IPN, es decir, la clasificación de acuerdo al TNM, al American Joint Committee on Cancer, siempre la última edición, en este caso la 8ª. Aquí, fíjense, I, bueno, P significa de estudio anatomopatológico, I significa postquimioterapia en adyuvante, como todos saben. La diferencia está en que el foco mayor de tumor residual se considera al foco mayor, es decir, el tamaño del tumor residual se considera el foco mayor de tumor residual. Y si son focos múltiples, se considera el foco mayor. Esto a diferencia del residual cancer burden, como ahora vamos a ver. Pero ya en la última edición de la AJCC nos pone que si son focos múltiples, sería importante consignar la extensión del tumor residual, igual que en el residual cancer burden, como ahora vamos a ver. Con respecto a los ganglios, el foco mayor de tumor residual en los ganglios, siempre sin incluir la fibrosis adyacente, porque lógicamente son los cambios por quimioterapia. Y el M no cambia nunca. Si era M1 prequimioterapia, es M1 postquimioterapia. Y la AJCC nos dice que hay 3 categorías. Respuesta patológica completa, que se expresa de esta forma, respuesta clínica parcial y sin respuesta. Respuesta patológica completa todos sabemos qué es. No hay carcinoma invasor en la mama ni en los ganglios, por estudio histopatológico. Puede haber carcinoma in situ, entonces ya sabemos que puede haber carcinoma in situ según AJCC, pero no compromiso ganglionar, ni aún células tumorales aisladas. Con respecto a la respuesta clínica parcial nos dice algo muy interesante, y nos dice que la disminución en las categorías TN o ambas, comparadas con las mismas pretratamiento y sin aumento en algunas de ellas, es lo que define la respuesta clínica parcial. Pero que es complicado definir cualquier grado de disminución menor que respuesta patológica completa. ¿Por qué? Porque no tenemos una categorización patológica pretratamiento. Entonces, es una categoría que es difícil de comparar, no sabemos cuánto hubo de disminución para la AJCC. Y sin respuesta, lógicamente, no hay cambios aparentes o hay algún aumento, como dijimos, progresión intraquimioterapia. Teniendo en cuenta el residual cancer burden y la clasificación de AJCC o TNM, aparece el grupo de trabajo de la mama postquimioterapia no adyuvante, lógicamente en el contexto de grandes trials clínicos. Y este grupo de trabajo nos dice que tenemos que definir respuesta patológica completa versus enfermedad residual. Que tenemos que poder llegar a la conclusión de qué T y qué T y qué N, según estadificación AJCC vigente, y que tenemos que poder evaluar el residual cancer burden. Es decir, que el grupo de trabajo nos recomienda poder evaluar respuesta patológica completa, la clase según la AJCC y la clase según el residual cancer burden. Pero nos dice también algo muy importante, y es que hay información que es esencial para el patólogo. Lo llama The Pathologist Wish List. Y esto no es menor. No es menor. ¿Por qué?
porque muchas veces no tenemos esta información. Comenzando por acceso a la información clínica imagenológica, que muchas veces los patólogos no tenemos, espécimen rotulado como quimioterapia neoadyuvante. Yo hasta que leí este artículo pensé que solo me pasaba a mí, que no me ponían que era una mama post-quimioterapia neoadyuvante y que yo lo tenía que adivinar porque veía al procesarla macroscópicamente un lecho tumoral, o que tenía que llamar al médico para preguntarle, ¿me mandaste una mastectomía? ¿Por qué? No, evidentemente es en el mundo, porque el grupo de trabajo pone este punto, espécimen rotulado como quimioterapia neoadyuvante. Ni hablar orientado y con localización del lecho tumoral. Clip en mama en zona tumoral y en el ganglio biopsiado. Acceso a equipo radiológico para identificar los clips, porque por ejemplo, si se hace una cirugía conservadora, tenemos que poder evidenciar que se sacó el clip. Y después, bueno, algunos temas como cámaras o impresoras que son reemplazables, como vamos a ver cómo hacemos nosotros. Pero la verdad es que los datos son fundamentales. Muchas veces ni nos ponen que es una mama post-quimioterapia neoadyuvante. Y el grupo de trabajo nos dice que a diferencia del informe sin quimioterapia neoadyuvante, además del tamaño, porque el tamaño lo informamos siempre, tenemos que informar la celularidad, el lecho tumoral, los ganglios y las alteraciones por tratamiento. Y acá se ve muy bien la diferencia, fíjense, la AJCC da como tamaño tumoral el foco mayor de tumor residual, pero en su última edición, que fue la 8ª, que fue posterior a este trabajo, ya nos dice que es recomendable medir toda el área tumoral, que era lo que nos decía el Residual Cancer Burden. 2 dimensiones de todo el área tumoral. Y por supuesto, los otros elementos que ya dijimos, cómo evaluarlos. Y en el trabajo, en el grupo de trabajo, nos explica todas las dificultades que podemos tener para la identificación del lecho, para evaluar cómo fue la respuesta de ese tumor en ese lecho, cómo tomar los tacos, cómo comparar con los esquemitas del Residual Cancer Burden, y fíjense cómo mapear si no tenemos. ¿Podemos tener imágenes? Sí, perfecto. Si tenemos imágenes, podemos hacer imágenes de las rodajas, pero si no tenemos imágenes, hacemos esquemas, y hacemos esquemas de dónde tomamos los tacos. La verdad es que es un trabajo que una vez que uno se acostumbre a realizarlo, es trabajoso, es un estudio meticuloso, pero se puede hacer posible, como decimos en el título. En el grupo de trabajo, los autores nos dicen que para determinar respuesta patológica completa, tenemos que realizar, primero tener en cuenta la mayor sección transversal del área comprometida pretratamiento y tomar 5 tacos representativos por cada centímetro o por cada 2 centímetros del área, porque no es lo mismo un lecho tumoral de 3 centímetros que un lecho tumoral de 9 centímetros, con un máximo de 25 tacos. Siempre se pone un máximo porque si no tendríamos miles de tacos para seriar un lecho tumoral. Que a los ganglios los debemos incluir en forma total, en rodajas de 2 milímetros, como estábamos acostumbrados a hacer con el ganglio centinela, y un corte de cada rodaja. Y que no es necesario utilizar inmunistoquímica de rutina, y realmente nosotros no la utilizamos. Y nos define que si queda carcinoma ductal in situ, algunos dicen que es respuesta patológica completa y otros no. Si queda carcinoma lobulillar in situ, hay consenso que es respuesta patológica completa. Si queda invasión linfovascular, no es respuesta patológica completa, aunque no quede carcinoma residual. Si quedan macro o micrometástasis o células tumorales aisladas en el ganglio, no es respuesta patológica completa. Y a partir de ese primer artículo original del 2015, el mismo grupo comienza a, evidentemente, a medida que uno va trabajando, va viendo las dificultades y publica unos artículos que realmente para los patólogos no tienen desperdicio, no vamos a insistir en esto, pero se los recomiendo porque realmente son muy explicativos de los problemas que podemos tener para procesar este tipo de material. Siempre en forma estandarizada, con correlación radiológica, mapeo,
con relación con los hallazgos histológicos, y que esto es un trabajo interdisciplinario, de cirujano, imagenólogo y patólogo. Y nos dice que las medidas recomendadas son respuesta patológica completa, residual cancer burden y estadificación según AJCC con la I adelante para evaluar enfermedad residual. ¿Por qué? Porque pacientes con respuesta patológica completa tienen un excelente pronóstico sin importar el subtipo de cáncer de mama y el tipo de quimioterapia neoadjuvante. El residual cancer burden tiene valor pronóstico en todos los subtipos de carcinoma de mama. Les recomiendo este último artículo del grupo, que realmente es excelente y nuevamente explica en forma muy práctica cómo procesar este tipo de piezas. Y nos dice que finalmente el resumen del informe tiene que ser carcinoma invasor residual de tanto por tanto, con un promedio de celularidad tumoral de tal porcentaje, con tal porcentaje de in situ, o solo promedio de la celularidad tumoral del carcinoma invasor, el número de ganglios con carcinoma en número, y el tamaño de la metástasis mayor en centímetros. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, también este tema lo toman en la última clasificación de los tumores de mama, que hay un párrafo especial para el tratamiento quimioterápico neoadjuvante, y el Colegio Americano de Patólogos nos dice que utilicemos la estadificación según AJCC. Nosotros, ahora está por salir la última edición, todavía no salió, pero en nuestro manual operativo de anatomía patológica del cáncer de mama del Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país, hicimos una breve checklist para la mama post-quimioterapia neoadjuvante para que los patólogos de todo nuestro país, por lo menos de mínima, informen todos los elementos que vine mencionando hasta ahora. También hicimos algunas consideraciones que el patólogo tiene que tener, porque esto en realidad en nuestro idioma no estaba escrito en ningún lado, y es bueno que esté en un manual, que tiene que tener el dato del tumor original, la localización, el tamaño, el informe anatomopatológico original completo, si no es del mismo patólogo, con el resultado de los factores pronósticos y predictivos. Y que también es importante adjuntar la información con respecto al tipo de tratamiento neoadjuvante y si realizó marcación del área tumoral antes del tratamiento o durante el tratamiento o no. Y que no identificar el lecho tumoral no debe ser sinónimo de respuesta patológica completa. Por supuesto, consideraciones con respecto al tipo histológico y al grado de tumor residual. Todo esto lo plasmamos en este manual. La verdad es que con respecto a los marcadores, y ya vamos terminando, nada más voy a hablar un poquito de marcadores y un poquito de TILs, que es un tema muy de moda, y vamos terminando. La mayoría de los tumores mantienen su perfil de receptor de estrógeno, progesterona y HER2, pero en algunas situaciones hay cambios. Y la verdad es que esto yo muchas veces lo charlé con oncólogos, y algunos me decían, bueno, pero a mí no me va a cambiar el tratamiento. Bueno, en los últimos tiempos todos estamos de acuerdo en que tenemos que repetirlos, los marcadores, porque eventualmente puede cambiar algún tratamiento. Fundamentalmente, algo que era negativo se transforma en positivo, brinda una herramienta terapéutica más. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, no nos olvidemos que los marcadores tumorales están evaluados en biopsia por punción, y el tumor es mucho más grande que lo que está representado en la biopsia por punción. Entonces, la cantidad de tumor evaluada es limitada. Depende de la cantidad de cilindros y del tamaño del tumor. Los cambios que nosotros vemos se podrían deber o a heterogeneidad tumoral, a heterogeneidad tumoral. Por ejemplo, no estaba representada una zona HER positiva en la core biopsy, y sabemos que el HER positivo ahora tiene una categoría que es heterogéneo, con lo cual puede ocurrir, y eso significaría una gran ayuda para la paciente. Fallas técnicas, bueno, no se hicieron bien, o el tratamiento. Una paciente HER positiva tratada con quimioterapia y trastuzumab se puede negativizar. Sabemos que es una de las situaciones que más se ven. Entonces, la verdad es que hay muchas explicaciones a estos cambios.
La reevaluación es variable. En algunos lugares dicen que no es necesaria. Realmente nosotros siempre evaluamos los marcadores tumorales post-quimioterapia neoadyuvante. Y si les tengo que mostrar algo, una experiencia de nuestro medio, me gustaría mostrarles una publicación muy actual del grupo del Hospital Británico de Buenos Aires, con el doctor Juan Luis Uriburu, actual presidente de nuestra sociedad, en donde ellos evaluaron el impacto del cambio de los marcadores inmunohistoquímicos después de la quimioterapia neoadyuvante y en realidad cómo impactaba esto en el tratamiento. Obtuvieron respuesta patológica completa en el 28.5%, llegando a un más de 80% en el grupo HER positivo. Sabemos que los tumores que más responden son los HER positivos y triples negativos. Con diferencias, encontraron diferencias estadísticamente significativas en el cambio, en el receptor de estrógeno de casi un 9%, en el receptor de progesterona casi un 30%, y en el HER2 casi un 14%. Generalmente de positivo a negativo, generalmente negativización. Es decir, que el inmunofenotipo cambió en 26 casos, en el 21%, y el tratamiento propiamente dicho en 9 de esos 26 casos, en el 34%. En realidad, en aproximadamente el 7% de todos los casos con enfermedad residual. Por eso la importancia de la evaluación post-quimioterapia neoadyuvante. En general, lo que uno ve es que lo que era receptor positivo, HER negativo, sigue siendo receptor positivo, HER negativo, pero eventualmente puede haber algún cambio. Último tema, los TILs. Los TILs. La verdad es que si ya tenemos que empezar a informar los TILs en la mama sin quimioterapia neoadyuvante, estamos empezando a aprender cómo evaluar los TILs en la mama post-quimioterapia neoadyuvante. La verdad es que esto sabemos que hay tumores HER positivos y triples negativos que son muy ricos en infiltrados linfocitarios, de estos tumores estamos hablando, y sabemos que los TILs en la mama post-quimioterapia neoadyuvante pueden ser predictores de mayor sobrevida en triple negativo y pueden tener un pronóstico adverso en HER2 positivos. La verdad es que esto, por supuesto, es de los últimos años, está en estudios, pero ya sabemos que en cáncer de mama triple negativo, cada 10% de aumento en TILs se reduce el riesgo relativo de metástasis, que los tumores con muchos TILs, es decir, ricos en linfocitos, con más del 50-60% de TILs, tienen mayor sobrevida libre de metástasis y global, mayor aún en ganglios positivos o con carcinoma residual mayor de 2 centímetros o mayor, y sabemos que hay tumores calientes o inflamados y hay tumores fríos o no inflamados. Los autores nos dicen que la combinación del residual cancer burden y los TILs es un factor predictor significativo de recurrencia luego de quimioterapia neoadyuvante, más sensible que TILs solamente, es decir, habría que combinar el residual cancer burden y los TILs. Y que los TILs pueden proporcionar información adicional. ¿Por qué? Porque pueden reflejar la reacción del microambiente inmune a la quimioterapia. Esto es un tema absolutamente en estudio, pero tenemos dos problemas prácticos. ¿Qué área tenemos que evaluar de TILs? ¿El área de regresión o el tumor residual? ¿Cuáles son los TILs relevantes? Si recién ahora sabemos cuáles son los TILs relevantes en la mama sin quimioterapia neoadyuvante, que son los estromales, los del estroma tumoral, acá tenemos este problema. Entonces, ¿cómo los vamos a evaluar? Dentro de los bordes del lecho tumoral residual, solamente células inflamatorias mononucleares, y si hubiera respuesta patológica completa, en el área de regresión. Esto es lo que sabemos hasta ahora. También sabemos que los tumores que mejor responden son estos que muchas veces son ricos en linfocitos, que son los HER positivos y los triples negativos. Para terminar, acá les muestro dos casos nuestros de tumores HER positivos, como ven acá vemos la COR, aquí vemos el HER positivo,
Y nosotros en un caso recibimos la pieza de cuadrantectomía nada más, la cortamos en forma seriada como si procesáramos una biopsia radioquirúrgica. Nuestros residentes ponen todo su esmero en hacernos muy explícitamente el esquema de toda la mama seriada y de qué tacos se dan especialmente y de qué rodaja se toma entera para evaluar la celularidad. En el caso de la mastectomía lo mismo, este era un caso que fue a mastectomía, lo mismo, acá ya no la seriamos completa porque no podemos seriar una mastectomía en forma completa, pero sí hacemos el esquema y tenemos bien claro qué tacos nos van a dar y qué rodaja entera vamos a tomar para la celularidad, y por supuesto el esquemita que nos hacen nuestros residentes para poder, sin cámaras de fotos ni impresoras especiales, poder saber bien qué estamos procesando. Y la verdad es que es un estudio bastante extenso, pero que ya hemos aprendido a realizar. En estos casos los dos fueron respuesta patológica completa. Teníamos un lecho, que en este caso llegaba al borde, por eso pedimos ampliación, un lecho tumoral sin carcinoma residual. ¿Qué se viene? Bueno, parece ser que algunos autores, como este grupo alemán, nos dicen, el que fue el primero que yo leí por lo menos, nos dicen que se podría llegar al diagnóstico de respuesta patológica completa haciendo tomas, aproximadamente 12 tomas, de biopsia por punción percutánea con método de vacío, y que el método tendría falsos negativos aceptables, menores del 10%. Así que parece que a futuro no tendríamos que hacer un estudio tan exhaustivo, porque se va a hacer por punción biopsia percutánea. Y ya empiezan a aparecer todos estos trabajos que hablan de la precisión del diagnóstico de respuesta patológica completa por biopsia por punción percutánea. Como conclusiones, destacar la importancia de la evaluación patológica post-quimioterapia en adyuvante, que debe ser estandarizada y reproducible. El valor pronóstico de la respuesta patológica completa, el mayor valor pronóstico de la respuesta en los ganglios que en la mama evaluar lecho tumoral, tamaño tumoral, celularidad residual, invasión linfovascular, carcinoma ductal in situ y márgenes de todo. En los ganglios, número de ganglios comprometidos, tamaño de las metástasis, y ganglios con alteraciones por tratamiento, aunque no tengan metástasis. De los biomarcadores, sin duda determinar estrógeno, progesterona, HER2 y nosotros Ki67, que también es un tema discutido, que pareciera ser que tendría mayor valor pronóstico en los tumores receptor hormonal positivo, y todas las discusiones sobre los TILs de las que hablamos, y por supuesto quedo abierta a las preguntas que les parezcan pertinentes. Muchas gracias.